Hola, buenas tardes. En este video realizaremos una falda semicircular. Esta falda la realizaremos desde cero, es decir, que no necesitamos una base para su elaboración. Únicamente requerimos dos medidas. Una va a ser el contorno de la cintura y otra va a ser el largo de la falda que deseamos. En este ejemplo, la voy a trazar para una talla 9 a una escala de 1:5, es decir, las medidas de tamaño real las voy a dividir entre 5. La medida de la talla 9 en la cintura en un tamaño real es de 70 centímetros. El largo que yo voy a aplicar sería de 56 centímetros. Estas dos medidas divididas entre 5 quedarían así: 14 centímetros de cintura y 11.6 centímetros de largo. Al inicio del video les he mostrado un ejemplo ya de cómo queda una falda semicircular. Estas faldas tienen una muy buena caída, se pueden realizar en diferentes materiales dependiendo de nuestro diseño. Pueden ser faldas muy ligeras en telas ligeras, como por ejemplo un chifón, un georgette. Se pueden hacer en telas de mayor peso, por ejemplo para invierno en un paño de lana o en un tartán, dependiendo de nuestro diseño, pero son faldas muy favorecedoras y muy versátiles. Bien, para realizar este trazo vamos a necesitar los siguientes materiales: hojas blancas, una regla de 30 centímetros como esta, una escuadra, yo voy a usar una como esta, una curva francesa si tienen de este tipo, o bien una como esta. Vamos a usar también un lápiz o lapicero, yo lo voy a mostrar con pluma, un plumín o una pluma para entintar al final. Usaremos también una cinta métrica y un par de alfileres. Nosotros tenemos una medida de cintura. A esta medida le vamos a restar, si lo vamos a hacer a escala, 0.5 centímetros. Si fuera una medida de tamaño real, le restaríamos 2.5. El resultado que nos da lo vamos a dividir entre 3. En el ejemplo que yo voy a trazar, mi resultado es de 4.5 centímetros. Este tipo de operación la vamos a realizar siempre que querramos trazar una falda semicircular. Por ejemplo, si tenemos una cintura de 80 centímetros menos 2.5, estos serían 77.5 centímetros. Y esta medida se divide entre 3, el resultado sería de 25.8. Una vez que ya tenemos la medida, que en nuestro ejemplo, repito, es de 4.5 centímetros, vamos a trazar en nuestra hoja blanca una escuadra. Tomamos nuestra escuadra y la vamos a trazar en este ángulo. Trazamos una escuadra, prolongamos ligeramente líneas. Prolongamos un poco más hacia adelante. Ahí está. Ahora, en esta escuadra vamos a marcar lo que llamamos la bisectriz, es decir, en este ángulo vamos a marcar lo que serían los 45 grados. Para eso nos vamos a auxiliar de nuestra misma regla. Cualquier escuadra que ustedes utilicen va a tener un ángulo externo y un ángulo interno. Lo que vamos a marcar para la bisectriz es justamente este ángulo interno, de esta forma. Ahora, con nuestra misma regla vamos a trazar una línea de la esquina al punto que acabamos de marcar. Nos va a quedar algo así. Ahora vamos a aplicar la medida que nos resultó de la división de la cintura. En mi caso, 4.5 centímetros. Y esto lo vamos a hacer más fácilmente si utilizamos una cinta métrica. Vamos a colocar un alfiler justo en una de las esquinas del inicio de mi cinta, aquí, y lo voy a colocar en este ángulo. De esta forma, yo voy a poder ir girando mi cinta y aplicando la medida en este movimiento. Vean. El que yo tenga aquí el alfiler me va a permitir rotar mi cinta e ir marcando la medida de cintura. Entonces, tengo aquí mi cinta,
tengo mi alfiler y voy a ir marcando 4.5, coloco el alfiler y vamos girando. 4.5 y seguimos así. Bien, ya que terminamos de marcar los 4.5 en toda esta parte, vamos a aplicar ahora la medida de largo falda. En mi ejemplo, vamos a aplicar 11.6. Entonces, a partir de aquí, que sería nuestra cintura, voy a medir 11.6 centímetros. Y está aquí. Ahora, para poder hacer el mismo movimiento que hicimos para marcar la cintura, voy a medir desde la esquina de mi ángulo y aquí tengo 16.1. Voy a colocar el alfiler para poder ir girando mi cinta e ir marcando los 16.1 que corresponden al largo de mi falda. De esta forma. Seguimos marcando más o menos cada 2 o 3 centímetros, dependiendo del tamaño de la falda que ustedes estén realizando. Yo aquí estoy marcando aproximadamente cada 2 centímetros con un punto. Y llegamos hasta la línea recta. Aquí. Bien, aquí vamos a prolongar un poquito más la línea. Hasta aquí. Bien, ya tenemos marcada con línea punteada lo que es la cintura y lo que es el ruedo de nuestra falda. Ahora, con la curva francesa, vamos a afinar estas líneas. Si se fijan, aquí es cuestión de ir girando nuestra curva para ver que coincida con los puntos que acabamos de marcar. Primero afinamos la línea de cintura. Ahora vamos a afinar el dobladillo. Aquí podemos girar un poquito. Y quizá vamos a tener que hacer varios movimientos con la regla, pero cuidando que no nos queden piquitos en la curva que estamos trazando en la parte del dobladillo. Ahí está. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña afinación en lo que llamamos bisectriz. Esta pieza, si la cortamos en tela, nosotros tendríamos que colocar el hilo de la tela de este lado o bien de este otro, lo que va a provocar que cuando cortemos en tela esta parte tenga un sesgo. Por eso vamos a descontar aquí 0.2 centímetros. Si estuviéramos haciéndolo en una medida real, estaríamos descontando aproximadamente 1 centímetro. Esta medida puede variar dependiendo del material con el que vayamos a cortar nuestra falda. Entre más ligero sea el material, más tenderá a colgarse justamente en esta parte del sesgo. Entonces, lo más recomendable, además de hacer esta pequeña afinación, es que una vez confeccionada nuestra falda, hagamos un redondeo antes de realizar el dobladillo de la falda. En el trazo plano nos quedaría una afinación aquí. Estamos descontando aquí 2 milímetros en este ejemplo a escala para afinar nuestra curva. Bien, vamos a entintar ahora con nuestra pluma o plumín de punto fino por las líneas donde va a quedar nuestra falda, que es esta línea recta, afinamos línea de cintura. Recuerden que entintamos para posteriormente poder extraer los moldes y que si queremos cortarlo en tela, pues tendríamos que agregar márgenes de costura.
Vamos afinando. Recuerden que quizá tenemos que ir moviendo la curva para que nos quede una línea armoniosa en todo nuestro dobladillo. Bien, ahí está. Ahora vamos a agregar claves y marcas. Primero, nuestro hilo de tela. Recuerden que el hilo de la tela es paralelo al centro, entonces colocamos aquí, además del hilo, doblez de tela. Esta que es una falda semicircular. Y es una talla 9 escala. Entonces, nuestro doblez de tela bien podría quedar aquí o aquí. Eso lo va a determinar el ancho de la tela en la que vamos a cortar esta falda. En el video les estoy mostrando una imagen de cómo se realiza el acomodo de esta pieza sobre una tela. Por último, vamos a agregar una pretina. En este caso, yo voy a hacer un rectángulo de 14 por 1.6 de ancho. La medida de la pretina corresponde al contorno de cintura por el ancho que ustedes deseen, que puede ser entre 8 y 10 centímetros. En un tamaño real, a este tamaño escala estamos haciéndolo de 14 por 1.6. Bien, y agregamos también sus claves y marcas, hilo de la tela. La pieza se llama pretina. Es para una falda semicircular y talla 9. Bien, así quedan las piezas para la falda semicircular. Tenemos la pieza de la falda que en este caso no es ni delantero o trasero, es una sola pieza para toda la falda y tenemos también la pretina. Si quisiéramos cortarlo en tela, tenemos que calcar o extraer los moldes y agregar márgenes de costura. Muy bien, pues muchas gracias. Por favor, denos un like y suscríbanse a nuestro canal si este video les gustó. Seguiremos compartiendo más videos de transformaciones y técnicas de patronaje y diseño. Hasta pronto.